Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo encuentro Telos, tanto a los que nos estáis viendo en streaming y bueno, en especial a los que habéis venido y habéis decidido venir hoy a Espacio Fundación Telefónica y no al Bernabéu a ver a Taylor Swift, que la verdad que hoy teníamos una fiera competidora. Y bueno, yo soy Marisol Sales. Hago parte del equipo que produce la revista Telos, tanto en digital como en papel, y bueno, para mí es un placer estar presentando otro encuentro Telos, y además tan importante como este, ¿no? Ya que incluye la inteligencia artificial, el gran tema de los últimos años, y que seguirá siéndolo para muchos más, parece ser, y la inclusión digital. Digo que son dos grandes temas, además que tratamos en Telos, porque bueno, el 123, que es el penúltimo número de Telos, se dedicó enteramente a la inteligencia artificial y el último, el 124, se ha dedicado a la inclusión digital. Entonces, bueno, parecía que era completamente obligatorio el traer un encuentro en el que pudiéramos hablar de ambos temas, ¿no? Ambos temas que nos afectan a todos y a todas, aunque pueda ser que en ocasiones no nos demos cuenta, ¿no? Y, por supuesto, no quiero enrollarme mucho más porque, además, siempre vamos con el tiempo justo después y, por supuesto, me gustaría dar paso a que el público pueda hacer sus propias preguntas al panel. Así que os presento. En primer lugar, aquí a mi lado tengo a Juan Ignacio Rullet, doctor ingeniero humanista, autor del blog Los robots no harán yoga y del libro La estupidez artificial, cómo usar la inteligencia artificial sin que ella te utilice a ti, que además lo tenemos aquí en la mesa para que lo podáis ver. Después, a su lado tenemos a Óscar Lorenzo, psicólogo, docente y coordinador del Centro Aluesa para la prevención y tratamiento de las adicciones comportamentales de la Fundación Atsis Canarias. Y al extremo, un poquito más lejos, tengo a Esther Sánchez, la fundadora de iCombo, empresa de consultoría multidisciplinar y especialista en innovación, tecnología, estrategia y sostenibilidad, así como en el liderazgo emocional en el mundo corporativo. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio, Óscar, Esther, por estar aquí con nosotros. Y claro, por un poco ir introduciendo el tema, os lanzo la misma pregunta a los tres al hilo del título del encuentro, que es que la IA no te excluya. Empiezo por ti, Esther, aunque bueno, lo dicho, es para que podáis ir respondiendo los tres. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial no deje atrás a nadie? Bueno, lo primero agradecer la oportunidad de estar aquí en este espacio tan bonito. La verdad que os había visto alguna vez en streaming, pero no, es la primera vez que estoy aquí, o sea que encantada. Y respecto al tema, pues como dices, toca dos temáticas ahora mismo muy importantes. Yo creo que la inteligencia artificial ya ha venido para quedarse. O sea, desde hace 2 años
estamos viviendo una eclosión, está por todos lados, está democratizándose porque está llegando a todo el mundo y, claro, en este sentido pues es muy importante no excluir, que es el tema que estamos tratando, que nadie se quede atrás. Uno de los pilares siempre es la formación, desde mi punto de vista. O sea, cuando nace una nueva tecnología, y en este caso estamos hablando de una tecnología pues que nació hace más de 70 años, o sea, que no es nueva. Es verdad que ahora es cuando estamos utilizándola de verdad, ¿no? Y está aplicándose en todos los sitios. Pues la primera clave que yo me gustaría dar, y siempre es parte un poco de mi filosofía, ¿no? Pues es el aprendizaje, el conocer un poquito más allá. Y esto no quiere decir que todos tengamos que programar código. O sea, cuando estamos hablando de aprender, pues estamos hablando de saber utilizarla, de saber sacarle el partido, de saber cómo nos puede complementar y cómo nos puede ayudar a hacer cosas de una manera más eficiente. Entonces, para mí ese sería el primer punto, ¿no? Un aprendizaje y que todos entendamos para qué sirve esto. Perder miedo, porque se habla mucho y hay muchos miedos un poco generalizados, sabiendo que hay riesgos y hay cosas también pues, que hay que ser conscientes y hay que mitigar. Pero bueno, eso iremos hablando seguro a lo largo de la tarde. Óscar. Bueno, también gracias por la invitación, por estar aquí. Yo vengo de infiltrado, les decía antes, porque participo de la inteligencia artificial sin saberlo y justo preparando esto dije, ay, pero si ya está en mi vida y no sabía, ¿no? Soy profesional de la psicología, fundamentalmente atiendo adicciones comportamentales, juegos, tecnoadicciones en jóvenes y cuando pensaba en esto pensaba, bueno, como lego en la materia, lo que pienso es que hay que trabajar más en el tema de la comunicación a la sociedad, ¿no? Yo he comentado varias veces que les veo a la gente de la inteligencia artificial como en el pasado se veía a la gente de la NASA o algo así, que ellos estaban ahí haciendo cosas para el espacio y tal, pero que todos teníamos miedo a la bomba nuclear y poco más. Entonces creo que está pasando no algo tan dramático, pero en cierto modo creo que si no terminamos de comunicar y hacer que esto sea accesible a la otra parte, que es a la ciudadanía, a la gente que todavía lo ve como algo amenazante, estamos perdiendo ocasiones de que se incluya en la vida cotidiana de una manera más consciente y por lo tanto crítica y más útil para las personas, ¿no? Y sobre todo en el sentido de la juventud, pues que aparte de la formación a todos, ¿no? La idea de que en ese sector de la población, en la infancia y la juventud, donde yo veo que cala de una forma por homeostasis, es como entra por los poros, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el mundo adulto estamos como pensando que aquello es la NASA, pero los jóvenes lo están viviendo, hay una brecha ahí que tiene que ver con la edad, con el momento evolutivo y con el conocimiento del fenómeno, que perdemos posibilidades, creo yo. Sí, Juan Ignacio. Pues bueno, muchas gracias también, ¿no?, por estar aquí, la verdad que lo agradezco. Y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? De la parte de la formación es clave, la parte de la comunicación. Y luego yo veo, digamos, conceptualmente, veo otra cuestión que es lo que se llama la trampa de Turing. Si hablamos de inteligencia artificial, nos tenemos que olvidar de Turing. Y diréis, ¿y quién es ese señor? Si no le conozco ya está olvidado, ¿no? Sí, a lo mejor ustedes sí, o vosotros sí, pero cuando hablamos de Turing, posiblemente conozcan lo que se llama el test de Turing, que consiste en simular, hablar con una máquina y que nos engañe y parezca que sea un ser humano. Eso lo definió Turing, un matemático del siglo pasado, para decir, entonces es que es inteligente. Para mí ese es el error, bueno, para mí y para otros muchos, digamos, científicos y técnicos, ¿no? El pensar que hemos creado una máquina para engañarnos y para hacernos pasar por nosotros. ¿Cuál sería la alternativa? Pues la alternativa, yo la veo, fijaos en el surrealismo. En el surrealismo, en la pintura, ¿no? En Dalí. Cuando crearon el surrealismo, en aquella época, pues cada vez que había una corriente pictórica, pues sacaban un manifiesto. Entonces sacaban el manifiesto de los surrealistas. Y lo que decían en ese manifiesto, no sé muy bien a cuenta de qué, pero lo decían, era que cuando el hombre quiso mejorar el caminar, inventó la rueda. No inventó unas superpiernas. Inventó la rueda que no tiene nada que ver con las piernas. Es decir, esa idea, para mí, del surrealismo, esa idea de decir, no crees algo que sea similar al ser humano, crea algo que lo potencie. Es
Es lo mismo que los aviones, ¿no? Si queremos volar, hemos inventado aviones que no se parecen a pájaros. No creamos aviones para engañar a palomas, ¿no? Y, mira, parece una paloma, no, pero es un pájaro, no. Sino que creamos aviones, somos capaces de volar y volamos muy rápido y muy seguros. Pues para mí ese es el primer paso. Si queremos que nadie se quede atrás, que no pensemos en una inteligencia artificial para sustituir a las personas. Y en segundo lugar, quizás más complicado, voluntad política. Política en el sentido más amplio del término, voluntad social, ¿no? Voluntad de que queremos hacerlo. Y esto, por ejemplo, me baso en la sanidad. En la sanidad, en un momento dado, se dijo por principio, porque así lo asumimos, me refiero a nivel mundial, ¿no? Se dijo, la sanidad tiene que ser universal. No puede ser que haya sanidad para ricos y no para pobres, no puede ser. Y nosotros nos impusimos ese límite y dijimos, la sanidad tiene que ser universal. Pues aquí es lo mismo, tenemos que partir de ese punto. La inteligencia artificial tiene que ser universal, o sea, el acceso tiene que ser universal. Luego, primero está ese cambio de mentalidad de, oye, no inventemos esto para sustituir y pensar que estamos engañando y son personas cuando no son personas, no. Vamos a crear inteligencia artificial para potenciar las capacidades humanas y dos, vamos a tener esa voluntad, ese acuerdo de decir, oye, es que esto tiene que ser universal. De momento, para mí, esos son los dos primeros pasos. Sí, además, con lo que hablas de la universalidad, centrándonos en lo que es la brecha digital, entonces, ¿vosotros creéis que verdaderamente la inteligencia artificial puede ayudar a mitigarla y, entre otras cosas, a favorecer la universalidad? Claro, al hilo de lo que he dicho, puede si queremos. Lo cierto es que ahora me voy a poner pesimista, ahora he sido optimista, pero es que tengo síndrome de personalidad. La verdad es que la inteligencia artificial tiene todos los ingredientes para crear más pobreza. No digo que vaya a ocurrir, no digo que vaya a ocurrir, sobre todo si atendemos a la primera parte, pero tiene todos los ingredientes. Por ejemplo, tiene dos ingredientes básicos. Uno, cuando hablamos de brecha digital, típicamente se habla del acceso a Internet. Y eso es verdad, y además es importante, porque ¿cómo accedemos a la inteligencia artificial? Por Internet. ¿Cómo accedemos a ChatGPT? Por Internet. O sea, no es ningún otro sistema y obviamente podemos programarlo, sí, pero si no tenemos acceso a Internet, no tendremos acceso a la inteligencia artificial. Bueno, pues según Bill Clinton, todos los años, pues según parece, saca una carta a la humanidad, menos, no la saca su familia, la saca la humanidad, porque es así de importante, y ahí pues dijo que en la última carta que sacó, que ahora mismo, más o menos decía, el 60 y tantos % de la población de África no tiene acceso a Internet. Por lo tanto, ahí ya tenemos todo un continente que va a estar lejos de la inteligencia artificial. Luego, ese es el primer ingrediente, el acceso a Internet. El segundo ingrediente, la complejidad. Todos podemos programar en Python y hacer nuestros pinitos con una red neuronal, sí. Pero, por ejemplo, hay estimaciones de que ChatGPT, para entrenarlo, ha costado del orden, creo que recordar, de unos 70, 80 millones de dólares. Otro ChatGPT, por así decirlo, no ChatGPT, este de Google, el Gemini o Gemini, como queramos decirlo, pues creo que del orden de 191 millones de dólares. Es decir, que si uno dice, hoy me levanto espléndido, voy a hacer un chatbot similar a ChatGPT, pues necesita mínimo 80 millones. A mí me faltan más o menos 80 millones para empezar a programar. Luego, necesitas riqueza para crearlo, por lo tanto, tiene los dos componentes. El acceso a Internet y que necesitas riqueza, necesitas dinero. Por lo tanto, ¿cómo podemos evitarlo? Aparte de lo que he dicho antes, sí que podemos usar lo que se llaman casos de uso de inteligencia artificial para erradicar ya problemas particulares de pobreza. Por ejemplo, inteligencia artificial para detectar hambruna en los primeros estadios, antes de que ya esté famélico la pobre persona, pues lo detectamos con mucha antelación. O, por ejemplo, detectando previsión de riadas, que luego también es causa de pobreza. Luego, efectivamente, esto tiene ingredientes. Eso quiere decir que tenemos que estar alertas, y lo que antes hemos dicho, hay riesgos, tenemos que ser conscientes de los riesgos, pero bueno, abordarlos. Y dos, vale, hay un punto de esperanza. Hay ya casos de inteligencia artificial que se están preocupando de disminuir la desigualdad. Siempre hay esperanza. Sí, Esther.
Yo voy a poner aquí la nota optimista, me va a tocar. Venga, sí. No, bueno, dentro de lo que ha dicho, aquí hay un primer paso, o sea, que no es inteligencia artificial, pero yo que además vengo en mi pasado de un operador, que es tener conectividad, lógicamente. O sea, eso es lo que más te marca esta brecha digital, ese despliegue de la red y que todo el mundo tenga conectividad en cualquier parte. La España vacía, por ejemplo, nos vamos a zonas, pues como habéis dicho, en África, Sudamérica. Entonces, una vez que damos por hecho que se está trabajando en ello y que deberíamos tener prácticamente cubierto un porcentaje importante donde está la población, el acceso digital al final te reduce la brecha. Entonces, te permite hacer cosas que están mucho más cerca digitalmente que físicamente. Por ejemplo, la medicina. O sea, hay un proyecto, concretamente es por Sudamérica, que a zonas donde es imposible viajar, que no llegan los médicos, se están haciendo diagnósticos con esos datos que les llegan y que, bueno, pues que son capaces de filtrar pues una serie de enfermedades o de chequear ese análisis o hacer esa comparativa para decir, vale, ok, solamente hace falta un médico para 1 de cada 80 casos, porque el resto ya la inteligencia artificial es lo suficientemente fiable para que el diagnóstico que haga sea bueno. Entonces, es más fácil llegar digitalmente a algunos puntos, porque luego también puede haber conectividad satelital, por ejemplo, ¿no? Donde no llega la red, y si lo permite. Entonces, una vez que tenemos cubierto esa primera fase, que es la conectividad, yo creo que la brecha podemos disminuirla digitalmente. Y otro caso muy claro también es la educación, la formación. O sea, nunca hemos tenido acceso a tanto conocimiento como tenemos ahora. Y conocimiento bueno, muy específico, muy experto, de universidades de Estados Unidos. Ese conocimiento nos llega y además, gracias a inteligencia artificial, a la recomendación, bueno, una serie de servicios que nos da, somos capaces de tener ese aprendizaje muy personalizado para nosotros. Entonces, es verdad que puede haber más brecha. Como decía antes, la formación, la comunicación, todo lo que hemos dicho es importante. Y una vez que tenemos conectividad, en el lado optimista está el que esto nos puede ayudar a reducir esa brecha en servicios y en... Otro caso muy importante es la financiación en zonas donde no llega el dinero físico también. Entonces, bueno, es otra manera de ver el vaso medio lleno, en este caso. ¿Y tú, Óscar, cómo lo ves? ¿Medio lleno, medio vacío? Bueno, yo soy de los que piensa que cada cambio que ha traído la humanidad, desde la fregona hasta ahora, que es española, ¿no? La fregona, puede generar como siempre sentimientos encontrados, ¿no? Yo creo que a los problemas que tengan que ver con el dinero, con la falta de escrúpulos de quien la usa, etcétera, etcétera, pues está la regulación que será necesaria, porque al final el fin de cualquier industria es que siga llegando a más personas. Por lo tanto, el interés último es que llegue a todos los continentes, a todos los millones de personas de Asia, de Indonesia, de Indochina. Con lo cual yo entiendo que hay una intención que, si quieres que sea industria, tendrá que estar pensada también para todos los colectivos. El tema está, para mí, en la regulación que permita que eso se haga con principios a favor del ser humano, del bien común, o al menos, por lo menos, no a costa de descuartizar más a la humanidad. Entonces, yo soy optimista en el sentido de que cualquier cambio ha traído asociado siempre sus propias soluciones o antídotos a sus problemas. Yo creo que tampoco estamos en una era como para ser especialmente optimistas con el cambio climático y lo demás, pero para no ponerme entre optimista y pesimista, creo que encontraremos en esas dificultades algo que la propia industria va a necesitar, que es seguir llegando a más, con lo cual se limarán algunos déficits que ya pueda tener, ¿no? Pero creo que al final es algo que va a generar siempre cosas positivas, porque siempre los avances tecnológicos a la larga nos están haciendo evolucionar como seres humanos. Yo creo que sí, que en el fondo tiene una parte muy positiva para la inclusión. Yo, por ejemplo, en los ámbitos sanitarios sí veo que está empezando a ser útil hasta para la atención, en el caso de la psicología, por ejemplo, y está teniendo buenos resultados. Es decir, lo mismo que decías tú para la atención médica. Y digo, bueno, y mira que soy psicólogo y pienso, esto nos van a quitar el trabajo, pero
Creo que si para parte del proceso del diagnóstico diferencial es eficaz, ¿qué más da? ¿No? Es complementaria, te permite luego centrarte en otras esferas que la inteligencia artificial no va a poder hacer. Yo creo que siempre trae cosas positivas si hay detrás un control o una intención de regular los excesos o los malos efectos que trae asociada este avance, ¿no? Sí, de hecho bueno, ¿querías comentar? Sí, al hilo de lo que dices, y si puedo hablar de mi libro, Sí, que lo he claro. traído. No, es broma. Pero aquí cuento, o sea, siempre toda innovación, ¿no? Que decías, ha traído beneficios, toda innovación siempre trae grandes esperanzas y grandes miedos. Toda, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, pues cito el caso del ferrocarril, que decía que nos iba a hacer más inteligentes. Simplemente el ferrocarril nos iba a hacer más listos, ¿no? Porque íbamos a tener tiempo libre, íbamos a viajar en menos tiempo y ese tiempo libre lo vamos a dedicar a leer. Eso ya sabemos, ¿no? Que todo el mundo cuando tiene tiempo libre lo que hace es leer, ¿no? Pero se dijo, esto se dijo, porque se venden grandes esperanzas. Por otro lado, también se decía que iba a ser una catástrofe. El telégrafo, por ejemplo, se dijo que nos iba a hacer más tontos, por el contrario, ¿no? Al final se encuentra un equilibrio. Al final se encuentra un equilibrio y las esperanzas no son tan grandes, los miedos no son tantos y encontramos un equilibrio que yo ahí sí coincido en balance, en rédito, suele ser positivo, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? No es tan grande como nos decían, no es tan temeroso como nos decían y encontramos ahí un punto medio que nos permite seguir avanzando. Sí, además habéis mencionado una palabra los tres, que es la palabra miedo. Porque, bueno, parece que la inteligencia artificial, por muchos motivos, entre ellos el desconocimiento y los bulos, está trayendo a la población en general mucho miedo en muchos ámbitos diferentes. Entonces yo creo que podríamos empezar incluso por algo que ya estabas hablando, Juan Ignacio, que es el miedo a que sean más listos que nosotros o a que lo hagan mejor que nosotros, todo en general, ¿no? Y yo lo que quería preguntarte es, a día de hoy, ¿qué es lo que nos sigue diferenciando todavía de la inteligencia artificial? Pues a ver, que hace cosas mejor que nosotros es verdad. Y eso no nos tiene que dar miedo. Por ejemplo, es muy bueno, la inteligencia artificial es muy buena reconociendo imágenes. ¿Y esto para qué se puede utilizar? Por ejemplo, en medicina, para identificar cáncer de una manera mucho más prematura. Por tanto, no nos tiene que dar miedo. Si ellos qué error. No hay ellos detrás de la inteligencia artificial, o sea, no hay nadie detrás es una máquina, ¿no? Pero si la inteligencia artificial es capaz de detectar cáncer con mucha más antelación que una persona viendo una radiografía, pues mucho mejor. Eso sí, luego tendrá que haber una persona diciendo ¿es cáncer o no es cáncer? Pero no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el vicio, por así decirlo? Que lo que decimos es la inteligencia artificial detecta cáncer. Claro, porque le estamos asignando una identidad, ¿no? Cuando en el fondo, nosotros, si hacemos un análisis de sangre, pues no decimos, el análisis de sangre ha detectado colesterol, sino que decimos, fui al médico, vio el análisis de sangre y me dijo, pues tiene usted colesterol. Pero no le damos al análisis de sangre, no le damos a esa entidad humana de que el análisis de sangre detecta. Eso sí lo hacemos con la inteligencia. ¿Por qué? Porque se llama inteligencia. Entonces, pues tiene ese nombre perverso que le da esa característica de ser humano. Luego, ¿en qué nos diferencia? Desde mi punto de vista. Como digo, si es mejor en algunas cosas, perfecto. Nosotros nos aprovecharemos y lo haremos mejor con esas capacidades. Esa es la visión que antes os decía de la rueda. ¿Dónde no nos supera a día de hoy? En una cosa quizás muy sutil, pero que es en la cuestión del pensar. Pensar en el sentido de sopesar, de emitir juicios, de entender el contexto. No sé si sabéis, posiblemente sí, porque es más o menos famoso, que ChatGPT tiene alucinaciones. Alucinaciones en el sentido de que te dice cosas que parecen totalmente verosímiles, pero no son verdad. Por ejemplo, ha habido casos, ¿no?, que se han publicado, pues que una persona le preguntó ¿qué tengo que hacer para que suba el silicio, el mineral silicio? Y dijo, pues mastica cristales. ¿No? Sí, si masticas cristales, los cristales tienen silicio y por lo tanto pues tendrás más silicio. La cuestión está en que lo dice también explicado, que en este caso, pues hombre, espero que no te lo creas, ¿no? Pero podría ocurrir en alguna otra cosa. Es decir, le falta esa idea de contexto. O
sea, ¿cómo vas a comer cristales? Eso a nosotros nos choca, ¿no? Tenemos esa cuestión de contexto. Sin embargo, ChatGPT, si nadie se le ha dicho que no se puede comer cristales, pues él dirá come cristales. Luego, esa visión, esa falta de contexto, ese entender la situación, es lo que nos lleva a sopesar, es lo que nos lleva a pensar, que es en definitiva lo que nos lleva a emitir juicios. Y esa entender concepto, detrás de esa idea, lo que decía, en este caso decía Kant, es que detrás de esa idea está la cuestión de la conciencia. Entonces, en resumen, después de todo esto, ¿qué nos separa de la inteligencia artificial de nosotros a día de hoy? Que no tiene conciencia. Podría haber empezado por aquí y haber sido más breve, ahora que me doy cuenta. No, además estamos viendo que no solamente están usando la inteligencia artificial particulares, ya sea por curiosidad o en otros casos también porque pueden aligerar trabajo, todo lo que estábamos hablando, ¿no? Sino que no solamente son particulares, sino que también hay empresas que están empezando a implementar inteligencias artificiales y vemos que eso también hace crecer el temor hacia el futuro del trabajo, que ya era un melón que estábamos empezando a abrir en la pregunta anterior. Así que, Esther, siendo que es un poco más tu ámbito, con todo este boom de las inteligencias artificiales, ¿cuáles son las que se están empezando a implementar en las empresas? Bueno, a ver, la inteligencia artificial, como decía antes, lleva muchos años. O sea, se lleva mucho tiempo, más en el ámbito a lo mejor de las pruebas de concepto, de los pilotos, trabajando con lo que podemos llamar, que es mucho decir, la inteligencia artificial clásica. Al final es la que llevamos utilizando tanto tiempo, que ahora al salir la generativa hace 2 años, que es la que ha hecho esto el boom para todo el mundo, pues la otra la consideramos clásica. Entonces, de la clásica vamos a decir que se lleva utilizando en muchos sectores, en todos prácticamente, es que es muy difícil decir uno que no lo esté utilizando. Se están haciendo pruebas de concepto y, por ejemplo, un caso que a mí me gusta contar porque es como, en teoría, lejano a la tecnología, ¿no? Que es la tierra, el campo. Decimos, bueno, es que esto es natural, el hombre, pues ahí es uno de los sitios donde la inteligencia artificial está consiguiendo pues, una ventaja competitiva, que yo creo que es lo importante de esto, que si tú no haces nada pero lo hace el de al lado, no vas a ser capaz de competir. Y en el mundo, por ejemplo, de la agricultura, pues ya se está probando con robots, con visión artificial, el saber coger una fruta, un mango en este caso, es un piloto que yo hice, en su punto exacto de maduración. Entonces, haces una foto y por el tamaño, por el color, con todo el histórico que tiene, pues el robot decide corto o no corto, porque esto está ahora mismo en el punto exacto de maduración. O, por ejemplo, los vinos. Tú eres capaz de saber, cuando tienes una añada maravillosa, de esta que hace que el precio suba, que vendas mucho más, pues si has recogido datos y todo tu campo está automatizado, sabes perfectamente cuáles han sido las condiciones para conseguir esa añada, cuál era la humedad, la luz que ha recibido durante todo el proceso, toda la cosecha. Si quieres repetir exactamente la añada, prácticamente igual, exacto sería difícil, pues lo puedes hacer. Entonces, imaginad lo que tiene eso, pues dentro de la competencia siempre poder llegar a tener el vino mejor. Entonces, la inteligencia artificial ahora mismo, pongo este ejemplo porque se está utilizando en todo. O sea, se está utilizando en el retail, ¿no? En la forma en cómo sabemos dónde tenemos que poner una tienda porque va a entrar más gente y va a vender más. Conocemos mejor al cliente y sabemos personalizar los productos. En la medicina ya hemos hablado de la educación, por supuesto en la industria. Entonces, casos hay en todos los sitios. Ahora llega la inteligencia artificial generativa, lo que conocemos todos como ChatGPT, y esto ya explota, llega a todos los sitios y tenemos el problema que estaba comentando Juan Ignacio, de las alucinaciones, porque le preguntamos cosas y estamos tan acostumbrados que cuando no se lo sabe, se lo inventa y se queda tan a gusto. Y el problema es nuestro de saber, ¿se lo ha inventado o lo que me está diciendo es bueno y es real? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que están trabajando las empresas. Esto ayer, bueno, estaba en otro evento y se hizo un comentario muy bueno y es, nosotros para sacar un medicamento, por ejemplo, al mercado, hay un montón de años, procesos, pruebas, validar. Aquí esto va tan rápido
que hay que sacar una versión, otra, y no está lo suficientemente madura en algunas ocasiones. Entonces está pasando este tipo de cosas, ¿no? De que no lo sé, pues me lo invento, pero yo contesto. O sea, entonces ahí es donde tenemos que entender ese equilibrio, ¿no? De nos va a ayudar en muchas cosas, lo estamos utilizando ya, pero esto no, vamos, no es totalmente mágico y lo sabe todo, sino que hay que tener un poquito de control y siempre supervisar lo que está pasando. Sí, además con lo que estabas diciendo de tenemos que ver, tenemos que sopesar si verdaderamente la respuesta es válida o no, o se lo acaba de inventar, yo creo que conecta muy bien con otro gran tema que habíais anunciado anteriormente, que es la formación, la educación. Porque, Óscar, eres docente de la Universidad Fernando Pessoa de Canarias. Entonces, claro, con todo lo que estamos hablando, ¿cómo crees que la inteligencia artificial se podría usar en la educación para que, entre otras cosas, también sea más inclusiva? Yo esto se lo he preguntado a los alumnos directamente porque, como ya dije al principio, soy tan ignorante como cualquiera. Y me ha sorprendido la visión que tienen sobre todo los compañeros. Yo aquí coincido con lo que decía ella antes, porque claro, hay una falta de conciencia de la bondad que puede traer en el proceso educativo, docente, ¿no? Entonces, yo soy de los que no me importa que los trabajos, los trabajos de fin de grado no sé, pero los trabajos estén hechos con inteligencia, con ChatGPT. De hecho, ellos me lo suelen decir cuando lo hacen, ¿no? Yo creo que lo que está detrás es que tenemos que emplear la tecnología con otra serie de elementos que tenemos que educar a los jóvenes. Entonces, claro, si tú no sabes utilizar la información con una conciencia crítica, construyendo conocimiento a partir de lo que obtienes, pues me da igual que lo hagan memorizándolo que sacándolo del ChatGPT. Entonces, yo creo que para mí tenemos que incorporar todo esto en el proceso normal de que hay situaciones que están beneficiando que el alumno pueda incorporar los conocimientos de una forma más rápida y luego está en la habilidad docente para tú confrontar y saber si eso ha quedado algún pozo en el chico y la chica como para que luego lo que está haciendo la máquina, no sé, lo que sea, el ChatGPT, pues tiene alguna resonancia en su capacidad de aprendizaje y de conocimiento, ¿no? Pero claro, yo me encuentro con los compañeros y compañeras que directamente, si se enteran que eso ha mediado, pues se enfadan, quieren tener algún tipo de sanción al comportamiento. Yo creo que necesitamos más formación, los docentes, hablo en general, porque claro, una herramienta que podría beneficiar que se sea más creativo, que se aprenda más rápido, que se sinteticen más conocimientos de una forma más automática, con lo cual puedas hacer heurísticos, ¿no? Con la propia máquina que te permiten a ti avanzar, pues lo estamos censurando. Yo creo que tenemos que incorporar esto como una herramienta. Y luego soy conocedor de experiencias que tienen que ver con la educación especial, que están utilizando la inteligencia artificial para adaptar el aprendizaje a sus tipos de personas que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, claro, lo considero maravilloso porque al final es como, de alguna manera, incluir en el mundo educativo a través de una tecnología que va a ser agradable porque es la que está de moda, la que les gusta, la que les parece menos invasiva que un contacto presencial. En algunas patologías, algunos niños tienen dificultades para estar en un aula. O sea, creo que todo esto está por desarrollar, entiendo yo, o se está desarrollando, pero lo que decía al principio, como no hay una comunicación clara que de alguna manera los docentes luego la tengamos bien clara, nos hace más suspicacia, nos hace pensar más en lo negativo de esto, y yo creo que no estamos sabiendo transmitir qué beneficios tiene para el futuro de la educación, que por otro lado, no digo nada nuevo, en muchos centros del país está casi igual que en el siglo XVIII, si me apuro antes, y ya no los edificios, sino el estilo de docencia, ¿no? Entonces,
quiero decir que en una educación que se ha quedado un poco ahí a contrapaso en un mundo que va tan rápido, creo que el reto está en casar si me oyen mis compañeros me matan, pero la educación de hace varios siglos con una inteligencia o con una forma de hacer tecnología que es del siglo XXI. Creo que ahí tenemos un reto grande los docentes y creo que también todo el mundo que investiga le falta la parte esa de marketing social, ¿no? De, joder, háganoslo accesible al usuario que tiene que lidiar con esto para que entienda que hay más bondad detrás de lo que puede parecer peligroso, ¿no? Porque yo tengo un compañero que la está usando con niños autistas y parece que da resultados. Joder, pues si al final da resultados, ¿por qué no se generaliza, no? Bueno, ya se me escapó un taco. Si me permites, Sí, como claro. yo también doy clase y también vivo un poco esa vamos a, duda, ¿no? ¿Qué haces? Yo soy de la opinión de que no se le puede poner puertas al campo. O sea, y además yo lo estoy utilizando. Entonces, ¿cómo no voy a dejar que lo utilicen si es una herramienta que te complementa y te ayuda? Lo que no puede ser es que solo se queden en eso. Entonces, hay que enseñarles el valor que aporta, pero que luego ellos tienen que poner interiorizar ese aprendizaje. A lo mejor te ayuda en darte un boceto de algo que quieres hacer, pero luego, amigo, como tú no lo hayas entendido, no lo rehagas y eso para empezar va a tener un lenguaje que no está acorde con el lenguaje, o sea, que se nota muchísimo. Entonces, ellos luego se dan cuenta también. O sea, cuando empiezan a usarlo y lo meten dentro de su día a día, pues empiezas a ver lo que sí que te puede ayudar, igual que en el mundo del trabajo, y lo que no. Y lo que es de tu cosecha y cómo tienes que aprovecharlo como una ventaja, no como una desventaja que te haga más tonto. O sea, es esa ventaja que te potencia. Y ahí el principal problema, pues también estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, es, claro, es el desconocimiento, como hablamos antes, de esa brecha digital. O sea, muchos profesores es como que también le tienen algo de miedo a esto. Entonces es mejor, no siempre es el tema, pero algunas veces es mejor que no entre hasta que yo no controle y tenga muy claro todo esto, que me permite, que no me permite. Entonces, volviendo al primer punto que decíamos, es trabajar esa información, esa formación y que todos entendamos bien ese para qué sirve esto y cómo me puede ayudar y mitigar pues, los riesgos que tiene, ¿no? Claro, al final estamos apelando de alguna manera a la ética personal, a la ética que tenga cada uno, y eso conecta mucho con un tema del que hablas mucho, Juan Ignacio, que es cómo podemos ser personas éticas con la inteligencia artificial, ya que, conforme también estábamos hablando en el encuentro, vemos que la inteligencia artificial finalmente es una herramienta tecnológica y que muchas veces pecamos por que no es buena ni mala, ¿no? Como si fuera un cuchillo, que eso sé que es un ejemplo que usas, como si fuera un cuchillo, que lo puedes usar para comer o lo puedes usar para hacerle daño a alguien. Entonces, finalmente vemos que la inteligencia artificial, o incluso podríamos hacerlo más amplio, la tecnología, es neutra, porque si no es buena ni mala. Claro, eso siempre se dice, que la tecnología no es ni buena ni mala, que depende del uso que se le dé. Y eso es verdad, depende del uso. Y antes, por ejemplo, pues hablábamos de si nosotros decidimos que sea inclusiva o no sea inclusiva, o que aumente o no aumente la brecha digital. Luego, depende del uso, sí, pero no es neutra, ¿no? A la pregunta, ¿es neutra? No, para mí no es neutra. ¿En qué sentido no es neutra? En que transmite sesgos ya de por sí. Y no estoy hablando de los sesgos de los datos con los que se alimenta la inteligencia artificial, que además, que eso ya puede ser otro sesgo, sino que en sí misma, toda tecnología en sí misma transmite un valor. En el caso de, por ejemplo, si hablamos del WhatsApp o del correo electrónico, ¿qué valor intrínseco transmite? El valor de lo inmediato, ¿no? Cuando recibes un WhatsApp, tú lo escribes, el otro lo recibe de manera inmediata y tú esperas que el otro conteste de manera inmediata, ¿no? Que es un WhatsApp. Y que si no contestas, pues ya se enfada, ¿no? Dice, le manda un WhatsApp y lo ha leído, ¿no? Porque he visto los 2 tics, pero no me ha contestado. Porque tiene ese valor de inmediato. Esto es inmediato, por tanto, espero respuesta inmediata. ¿Qué valor intrínseco tiene la inteligencia artificial? Pues para mí 2, que son valores falsos. Uno, el de verdad,
Lo que antes decíamos de las alucinaciones y que decimos es que esto es tan complicado y no lo entiendo que debe ser verdad. ¿No? Pues puede que no, porque a lo mejor tiene alucinaciones y no es verdad. Pero ya damos por hecho que la inteligencia artificial, si da un resultado, es verdad. Porque es un sesgo, es un valor intrínseco erróneo. Hemos visto que con las alucinaciones puede que no sea verdad. Y en segundo sesgo, autonomía, que es esa idea de la inteligencia artificial ha dicho que, en el fondo la inteligencia artificial no dice nada. Es el caso que os ponía del análisis de sangre. No dice nada. Otra cosa es que nosotros, por economía del lenguaje, pues no digamos, no, el médico que me atendió vio no sé qué y entonces determinó, pues decimos, pues la inteligencia artificial ha dicho que... Pero vale, siempre y cuando seamos conscientes de que es una simple cuestión de ahorro de lenguaje, vale. Pero detrás está ese sesgo de pensar que es autónoma. Luego, ¿depende del uso que le hagamos? Sí, pero ojo, no es neutral, porque tiene estos dos sesgos. Y tenemos que luchar contra estos dos sesgos. En el fondo, ser ético, el primer paso para ser ético con la inteligencia artificial es saber que lo que te está diciendo puede que sea verdad o puede que no. Curiosamente, si leéis en los términos y condiciones, que ya sé que esto nunca lo lee nadie, ¿no? Pero una noche yo no me dormía y dije, pues voy a leerme los términos y condiciones del Copilot de Microsoft. No, pues me lo leí. Y en los términos y condiciones del Copilot de Microsoft dice, no se fíe del resultado. Lo dice, de verdad, ¿eh? Lo dice, no se fíe del resultado. Dice, si se fía es su responsabilidad. Claro, se están exculpando, ¿no? Diciendo, oye, si luego esto dice que comas cristales y tú decides comer cristales, pues fue tu responsabilidad. Pero tenemos que ser conscientes de que no existe, de que no es verdad. O sea, puede que sí o puede que no. Puede que sí o puede que no. Y de que no es autónomo. Ese es el primer paso para que seamos éticos. Reconocer esos dos sesgos. Luego, no es neutral. No es neutral, tiene sesgos intrínsecos. Claro, además retomo un comentario que había hecho antes Óscar para hacerte una pregunta, Esther, que es sobre el futuro del empleo. Y es además una pregunta que yo creo que se hace mucha gente. Y es, ¿la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? Pues una pregunta, desde luego, que está entre los miedos más comunes y lo que cuando dices que estás en este mundo te preguntan, ¿no? A mí me gusta contestar con la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo, no el trabajo. Estamos viendo las capacidades que nos da, nos ayuda, nos complementa. De hecho, ahora pues, ChatGPT y todo lo que se está desarrollando lo llamamos copiloto, o sea, ese que llevas a tu lado para que te ayude a hacer ciertas cosas. Entonces, depende también de cuál sea el trabajo, pues hay más riesgo de que vaya desapareciendo. Por ejemplo, los trabajos que son muy automáticos, o sea, está todo muy automatizado. En ciertos casos puede haber un cambio. O sea, en general, yo diría que la inteligencia artificial, como cualquier revolución, siempre es la primera cuestión que sale, ¿no? Va a quitar todo el trabajo y ya no vamos a saber qué hacer los humanos. Estamos viendo que para eso queda mucho para que evolucione. Está en un punto en el que necesitamos, para empezar, supervisar lo que nos está diciendo. Y yo lo que diría, que otra vez volviendo a ese gorro optimista, nos va a ayudar. O sea, el otro día veía una película en Netflix, no sé si la habéis visto, Atlas, de Jennifer López. No os la recomiendo, ahora que no nos oye nadie. No es muy buena, la verdad. Pero sí que ponía, lo que te enseña es esa colaboración persona-máquina y cómo potencia las capacidades de los dos, ¿no? Entonces yo creo que un poquito van por ahí los tiros, el saber potenciar tus capacidades. Pues como decíamos, un alumno, por ejemplo, cómo se puede ayudar, potencia sus capacidades para que el resultado final del trabajo pues sea mucho mejor. Igual que antes consultábamos una enciclopedia, pues bueno, tenemos ahí una ayuda que es diferente. No es un papel que subrayamos, pero nos tiene que ayudar y nos tiene que complementar. Entonces esto pasa en el mundo del trabajo, nos ayuda a hacer cosas, y lo que también nos va a quitar el trabajo es alguien que utiliza inteligencia artificial. O sea, ese es el punto, que te da ventaja competitiva en muchas cosas. Entonces, si tú no la estás utilizando,
bueno, pues tu modelo de negocio puede que no esté a la par y que se empiece quedando atrás, no seas tan eficiente, no estés automatizando procesos y eficientando cosas, que la inteligencia artificial te ayuda. Entonces, ahí es donde está el riesgo. El riesgo es que esto es imparable y que tienes que entender para qué te sirve, cómo te ayuda, porque el de al lado sí que puede estar haciendo algo que te deje a ti fuera de lugar. Y aquí pongo un ejemplo, ya soy muy breve. En general, no solo de la inteligencia artificial, de lo que es la tecnología, te disrumpe el modelo de negocio. Entonces, tú tienes un modelo de negocio que te funciona muy bien y es muy difícil decir, oye, voy a cambiar este modelo. Y un ejemplo pues, es los operadores de telecomunicaciones. Teníamos los mensajes cortos funcionando, dando un montón de dinero, a ver quién decía, oye, voy a poner esto gratis, que se puede hacer y se puede generar otro tipo de negocio pues con los datos, la información, verlo de otra manera. Bueno, pues tú no lo haces, pues ya llega WhatsApp y se come todo tu negocio. Entonces, ese es un poco el tema con la tecnología, que o aprendes y entiendes muy bien para qué sirve y todas las capacidades que te da, o no vas a ser competitivo con los de al lado. Y entonces ahí ya sí que pierdes el trabajo y se pierde bueno, pues todo el modelo de cómo lo estás haciendo. Sí, Juan Ignacio, ¿querías hacer un apunte? Es poner un riesgo sobre lo que has dicho. Porque efectivamente nos va a quitar... me ha gustado la expresión, ¿no? No nos va a quitar el trabajo, nos va a quitar trabajo. Para mí el riesgo, la cuestión está en que mantengamos los salarios. O sea, porque al final la riqueza nuestra, de las personas, pues está en el rendimiento del trabajo, no tanto en el rendimiento del capital. Entonces, el tema está en que nos quite trabajo, sí, pero que al final también los salarios no se vean afectados a la baja, ¿no? Porque entonces sí que perderemos riqueza. Y es algo que tenemos que vigilar, simplemente, es vigilarlo, ¿no? O sea, que efectivamente nos va a quitar trabajo. También se dice que nos va a generar nuevos puestos de trabajo, y únicamente a mí mi preocupación está en vigilemos que al final no perdamos esa capacidad de rendimiento, ¿no?, del trabajo. Pero vamos, estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, además estamos viendo que la tecnología ampliamente, ya no solamente hablando de la inteligencia artificial, está en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, y eso no es nuevo, eso es desde hace ya muchísimos años, y esto genera en muchos adicciones. Porque es curioso, ¿no?, cómo podemos ver otro tipo de adicciones, como puede ser al tabaco, y es muy fácil de señalar, yo fumo o no fumo. Pero sin embargo la tecnología es como que parece que está más difuso. Y sin embargo hay mucha gente que habla que todos somos adictos en cierta medida a la tecnología, véase el teléfono móvil, estar todo el rato revisando las notificaciones, el estar respondiendo de manera inmediata. Entonces, claro, todo esto tiene un impacto muy significativo en nuestra vida y en la sociedad. Entonces, al hilo del artículo que publicaste, Óscar, en el último Telos, en el Telos 124, me gustaría hacerte la pregunta de si verdaderamente somos conscientes de manera individual de lo que la tecnología está haciendo, ya poniéndonos el gorro quizá un poco más pesimista. Bueno, permíteme que en este tema sí me puedo considerar experto en algo. Permíteme que haga una aclaración. Para usar los términos de una forma un poco precisa, la idea sería que sería más correcto decir que estamos en un momento de tecnodependencia que de tecnoadicción. Y dejaríamos la palabra tecnoadicción para los fenómenos que tienen que ver con la patología mental adictiva relacionada con el uso de la tecnología. Me voy a explicar. Creo que todos sabemos que una conducta o una sustancia que es agradable o que te quita algo malo, si la usas una vez está muy bien, si la repites varias veces deja de tener ese efecto positivo, y a eso se le llama tolerancia. Un medicamento X o el alcohol o jugar al videojuego. El otro concepto sería la dependencia, y es cuando esa conducta, porque tengo que repetirla para obtener los mismos resultados, la hago muchas veces y me va ocupando más tiempo, empieza a depender mi vida de esa conducta o sustancia o relación. A eso le llamamos dependencia.
Creo que con la tecnología estamos en ese momento. Hay tecnodependencia cultural, social, eso no lo podríamos negar, porque si yo dijera a la gente que está en la sala, bueno, pues ahora al salir de aquí dejan los móviles y las tablets que tengan y estén una semana haciendo su vida, dejando todo aquí, sin trampas, no tengan otro móvil en casa y dentro de un mes lo vienen a recoger. Estoy seguro que todo el mundo pensaría, sí, hombre, qué necesidad, y por qué si no es nada malo, y cómo voy a controlar a mis nietos, etcétera, etcétera. Claro, la idea sería, la dependencia se ha instaurado como un hábito que hemos normalizado, pero podríamos reconocer que somos dependientes de la tecnología. El problema de que haya personas que pasan la frontera y se vuelven adictos, es decir, que desarrollan eso que antes se llamaba el mono, el síndrome de abstinencia, es decir, que cuando te intentan retirar la tecnología, experimentas una especie de conducta similar, no, peor que las sustancias clásicas como la cocaína, la heroína. Vale. En este momento hay un consenso en los 3 o 4 agencias que hay de salud a nivel internacional para considerar que adicción con relación a las tecnologías solo podrían ser estas cosas. No me lo estoy inventando yo. El trastorno por uso de videojuegos, es decir, en línea o fuera de línea, se considera una enfermedad mental adictiva. El uso compulsivo de Internet lo determinan no las agencias psiquiátricas, sino sanitarias internacionales. Es decir, sobre todo las redes sociales y la mensajería instantánea. Y por otro lado, todas aquellas conductas adictivas tipo juego, el juego de azar, el sexo, las compras, que ya se eran consideradas conductas adictivas, pero que ahora las hacemos a través del móvil o cualquier maquinita que tenga acceso a Internet. Bueno, este sería el preámbulo. Es decir, que en una sociedad tecnoadicta en la que nos encontramos, idealmente para mejorar la salud de las personas, promover un proceso progresivo de separación de la tecnología, podríamos decir que fuera saludable porque ayuda a las personas a alienarse menos, a estar menos presas de la pérdida de la voluntad y de la libertad. Podríamos decir que sí, a nivel al menos ideal. Que luego la gente de esta sala dejaría de usar X horas al día toda esa tecnología de la que se ha vuelto dependiente y vuelve corriendo para atrás a buscar el móvil cuando se lo deja. Bueno, como eso no hay tanto acuerdo, lo que estamos en este momento es aceptando que lo que estamos intentando es que se fomenten hábitos, conductas, estrategias saludables que contrarresten las ganas de seguir dependiendo tanto de la tecnología. Y eso parece que es aceptado, es decir, vamos a funcionar con cosas donde entremos en una sala y dejemos los móviles fuera, vamos a hacer un ocio que no solo sea digital, vamos a limitar los usos del WhatsApp en situaciones familiares y fomentar eso como un pequeño recorrido para hacer otras cosas que puedan ser igual de placenteras para yo aprender a no depender tanto de la tecnología. En eso es lo que estamos intentando incidir las personas que hacemos, las entidades que hacemos como Fundación ASI, la prevención en las tecnoadicciones, es decir, recorrer el camino, sobre todo con la gente joven, para que explore otras rutas que tengan que ver con otro tipo de ocio que no sea el que está al uso, el de consumo, el compulsivo, el de ganar, el de competir, el de alienarte del otro, sino que a través de algunas tecnologías y a través de las cosas presenciales aprendan a hacer conductas saludables. Pero, lamentablemente, como poníamos en el artículo, estamos en torno al, según los estudios que se hacen, en torno al 17, al 24 de jóvenes con problemas adictivos a la tecnología. Es decir, que no podemos decir que a día de hoy, porque cuando hablamos de fenómeno adictivo estamos hablando que no solo hay tolerancia, que hay dependencia, sino que también hay síndrome de abstinencia, es decir, que luego se muestra en conductas agresivas en casa, al ser retirada la tecnología, a estar todo el día pensando en eso, bajo rendimiento escolar, afectación al sueño, a la alimentación, ansiedad. Es decir, que a pesar de que tenemos que intentar que el 75% haga un uso menos dependiente,
hay un porcentaje amplio, en torno al 17%, que podría tener a día de hoy, ya lo tiene, problemas adictivos mediados por la tecnología. Por lo tanto, creo que en nuestro caso en ese tema es lo que estamos incidiendo más, pero claro, se abre un campo donde luego la inteligencia artificial y las redes sociales lo que quiere es que nadie salga de ahí. Es decir, está pensado para que cuanto más tiempo, más ganancia para la industria. Lo mismo pasa con el videojuego y lo mismo pasa con el juego. Si hay una industria que le interesa que se llamen pacientes o no, consuman el producto, pues también van a intentar que eso no ocurra de alguna manera. Y luego estamos las entidades que intentamos que cale en la conciencia colectiva que la dependencia a día de hoy no sería tan negativa, pero que el paso de la dependencia de la tecnología a la tecnoedición tiene unas consecuencias bastante graves. No sé si me he explicado o me he enrollado más. Sí. Y bueno, además, me he quedado con muchas preguntas por hacer, pero claro, por dar paso al público, solamente quería haceros una, como un poco, entre comillas, a modo de cierre, para que podáis responderla, si es posible, brevemente, volviendo al inicio. Después de haber compartido impresiones y vuestras propias experiencias, podríamos decir, ¿creéis que la inteligencia artificial puede ser inclusiva? Juan Ignacio. Sí. O sea, sí, también pues resumiendo, digamos, todo lo que hemos comentado y lo que he dicho, sí queremos. ¿No? Tenemos que querer, tenemos que tener esa voluntad, lo que antes decía, esa voluntad política, pero política en el sentido más amplio del social. Ese compromiso que tenemos, por ejemplo, con la sanidad, que decimos la sanidad tiene que ser universal, pues lo mismo tiene que ser con la inteligencia artificial. En ese sentido yo creo que vamos por ahí. Porque existe ahora mismo también un cierto rechazo, por ejemplo, a que la inteligencia artificial quite puestos de trabajo, ¿no? Todo eso, como he dicho, hay muchos miedos, luego se encontrará un punto medio, pero sí que ahí, para mí, el punto bueno es que estamos alertas. Estamos alerta y entonces ahí estamos diciendo, bueno, a ver esto por dónde tira. Por lo tanto, sí puede ser inclusiva si tenemos esa voluntad, obviamente, de que esto sea inclusivo. ¿Sí? Brevemente, Óscar. Yo solo aportaría que yo deseo que sea inclusiva y creo que desde el ámbito de actuación que puedo tener, intento siempre hacer llamados a que, como sé que como tú decías bien antes, si hay que invertir muchos millones en esto, está claro que solo lo van a hacer ciertos sectores los que van a invertir, pues que cada vez más se asocian los, no sé cómo se llaman, programadores o cómo se llaman los que hacen, Sí. o diseñadores. No, programadores. Serían los fabricantes. Los fabricantes, programadores, que de alguna manera pudiéramos hacer un guiño a no solo a la industria, sino al mundo social, civil, para ver también otro tipo de necesidades sociales a las que tenga que dar respuesta, ¿no? Esto es como si hablamos de la universidad, que la universidad está abierta al mundo y no metida en una burbuja hablando de temas que no le interesan a nadie, ¿no? Pues en este sentido, creo que en la medida que existan personas que programen, que tengan intereses, ya sean familiares, ya sean por accidentes de la vida, que terminan estando dentro de la inteligencia artificial, va a ser inclusiva. Esther. Voy a ser muy breve, de verdad. Sí, puede ser inclusiva y lo único que tenemos que hacer es saber que hay riesgos, mitigarlos y afrontar los retos que trae. Sí, además esta misma pregunta he de confesar que no solamente os la he planteado a vosotros tres, sino que se la he planteado al cuarto ente del que hemos estado hablando todo el tiempo, que es ChatGPT. Y ChatGPT lo que nos responde literalmente y muy brevemente también es: sí, la inteligencia artificial puede ser inclusiva, pero lograrlo requiere un enfoque consciente y deliberado en su desarrollo, implementación y regulación. Implementar estas estrategias requiere un compromiso continuo por parte de los desarrolladores, legisladores y la sociedad en general, para garantizar que la inteligencia artificial no solo sea avanzada tecnológicamente, sino también inclusiva y equitativa en su impacto social. Bueno. Así que, habiendo incluso la IA respondido sobre sí misma, creo que podemos abrir el turno a preguntas porque, bueno, nos puede dar tiempo a hacer dos preguntas. Sí, por ahí y por aquí también había otra. Sí, hola.
Bueno, mi nombre es Ernesto Gutiérrez, soy ingeniero de montes y sí que utilizo la inteligencia artificial generativa en mi trabajo. Y lo primero que querría resaltar es que verdaderamente es sorprendente cómo imita al ser humano, ¿no? Porque en realidad no deja de ser eso, imitación del ser humano, pero sin ser humano, sin ser humano, ¿no? En realidad no es inteligente y ella misma lo reconoce también si le preguntas, ¿no? Porque claro, los ingleses manejan dos términos, uno que es smart, ¿no? TV smart, que es móvil smart, y inteligencia, que es otra cosa que es la que se aplica más al ser humano, ¿no? Dice se me podría decir que soy smart, ya que mi función principal es proporcionar asistencia y respuestas basadas en patrones de lenguaje y datos preexistentes. Es decir, lo único que hace la inteligencia artificial son patrones de lenguaje, igual que el lenguaje predictivo, eso que muchas veces ponemos en el móvil y que sale, utiliza patrones de lenguaje y los datos existentes, es decir, es pura estadística. Son puras fórmulas que buscan estadística y que buscan estadística en los patrones de lenguaje. Es decir, hay que desmitificar, habría que dejar de llamarla inteligente y todo el mundo debería saber que cuando está hablando con eso no hay nadie detrás, no tiene consciencia y no tiene contexto, que es verdaderamente lo que diferencia del ser humano, ¿no? Que tiene conciencia y contexto, ¿no? Eso era la primera cosa que quería un poco resaltar. De hecho, yo siempre recomendaría que se le pida a la inteligencia, cuando le preguntes algo, repita, ¿estás seguro? Porque muchas veces dice, no, me he equivocado, lo siento. Es súper políticamente correcto, siempre responde políticamente correcto y siempre si le vuelves a preguntar, dame más información, ¿estás seguro de tu respuesta? Muchas veces rectifica y pide perdón y tal. Y esa es la segunda clave. Que los sesgos se nombraron dos, pero hay otro tercero muy importante. Hay siempre alguien detrás de la inteligencia artificial. Y los programadores le dicen lo que puede decir y lo que no puede decir. Y nunca va a traer ideas novedosas o ideas que contradigan el status quo. Tú si le preguntas sobre temas un pelín complicados, va a dar las respuestas estándar. Nunca va a dar respuestas que sean políticamente incorrectas. Nunca va a pensar o a intentar arriesgar en las respuestas o eso, porque hay alguien detrás siempre que le dice o que corta lo que tiene que decir, ¿no? Y entonces eso es lo que no sé si consideráis que puede ser un peligro. Por eso a mí que una inteligencia artificial cueste 80 millones, cuesta mucho más el soterramiento de la 5, ¿eh? Es una baratija lo que cuesta la inteligencia artificial. El problema es que difundirla y el problema es, al final, quién tiene el poder, porque ellos tienen el poder para que la utilicemos, ¿no? Y ellos nos dan las respuestas que quieren que tengamos. Efectivamente, la inteligencia artificial, en el fondo, es simular procesos mentales, como puede ser hablar, puede ser entender, puede ser razonar, pero es simulación. ¿Y simulación cómo? Pues típicamente simulamos con matemáticas. Y sí que es verdad que una de las matemáticas que más se usa en inteligencia artificial es la probabilidad. Y sí que es verdad que ChatGPT y todos estos que se llaman LLMs habitualmente te dan la respuesta más probable. Porque están programados para eso, para que te den la respuesta más probable. Y esa respuesta más probable suele ser la políticamente correcta. Luego, efectivamente, eso... Sí, porque efectivamente hay alguien detrás. O sea, por eso, como decía, no es autónoma, ¿no? O sea, no decide, si es que decide lo que le han dicho, cómo tiene que contestar y cómo tiene que responder, ¿no? Porque efectivamente un cuchillo, digamos, detrás del cuchillo no hay nadie, ¿no? Pues habrá un afilador que lo habrá afilado, pero en el momento que tú coges el cuchillo ya no hay nadie detrás, solo tú, ¿no? Sin embargo, detrás de la inteligencia artificial, no. Cuando tú tecleas, sigue habiendo alguien detrás, está ahí presente. Entonces, efectivamente, siempre hay alguien detrás, siempre, siempre. Y ahí hay un debate también actualmente interesante, que no está resuelto, ¿no? Pero que también hablabas antes cuando decías, ¿no?, que se junten los programadores. Ese es el debate que hay ahora mismo de inteligencia artificial abierta o cerrada, por así decirla. Es decir, si le dejamos la inteligencia artificial en los grandes, en Google, en OpenAI, en Microsoft, o hay otra corriente que es la que habla de innovación abierta, es decir, que haya grupos similares a como se hacía con el código abierto, que programen inteligencia artificial fuera de estos
de estos grandes, ¿no? Pues ahí es un debate que hay pros y contras, pero que afortunadamente para mí ese debate existe. Sí, por aquí teníamos otra pregunta también. Sí, yo quería complementar un poco al compañero, que me ha parecido genial. Una de las grandes potencias que se postula como IA es precisamente Arabia Saudí. Entonces, desde el punto de vista de la mujer, que es un poco lo que estamos hablando de inclusividad, pues será curioso ciertas preguntas que podrá hacer, ¿no? Claro, le dirá que sí, tiene los mismos derechos, pero a lo mejor en algún momento, según lo que diga, si voy vestida así, si puedo hacer esto, si me puedo sacar una cuenta corriente, si puedo ir a tal sitio yo sola, pues a lo mejor es ambigua, ¿no? Y bueno, un poco en línea con lo que comentabais, al final el pensamiento divergente, ese pensamiento que es más creativo y no tan normativo y tan obvio o tan políticamente correcto, que al final también es lo que hace crecer las ideas, ¿no? Ahí está la innovación. Planteamos en unos tiempos en los que tenemos la economía de atención, es decir, ya se sabe que incluso se dice que somos los humanos ya hasta, creo que son 8, ¿no? Los segundos que tenemos para realmente conectar con algo, y las nuevas generaciones son incluso inferiores, ¿no? Ya dicen algunos que hasta un pez puede tener más retención o tiene más atención a algo que un humano. Entonces, claro, desde ese punto de vista de la economía de la atención, ¿no? y que cuesta profundizar, también las propias respuestas que da la inteligencia artificial son un poco banales. Nos cuesta esa profundidad cuando alguien busca a Séneca, ¿no? Y dice, joder, este señor, mira que han pasado siglos y es que está dando respuestas al siglo XXI, ¿no? Y probablemente más necesarias en esa ansiedad, en ese no dormir, en ese cómo desconecto, en esa búsqueda de... porque mucho de lo que se debate desde el miedo. Ya no sea porque uno no supere, el compañero, o porque, bueno, a ver qué me va a pasar, si voy a perder el trabajo o no estoy en esta onda, ¿no? Y aquí mismo tenemos en este mismo edificio una exposición y una de las reflexiones que dice es que la tecnología tiene que ser sencilla y cercana. Y aquí el debate se está haciendo al revés. Usted tiene que saber hacer un promo, usted tiene... No, entonces es que esa tecnología está mal enfocada, está mal diseñada. O sea, claro, y nosotros sabemos, porque hay un negocio detrás, en una industria, que nos la van a hacer sencilla para ciertas cosas. Pero creo que el punto está, si decimos que queremos la inteligencia artificial para tener más tiempo para nosotros y ser más creativos, entonces volvamos a leer, que es donde vamos a tener la profundidad. Tengamos debates humanos. Bueno, todos hemos visto Gero, creo que sí, y creo que se puede llegar a lo mejor en unos años, a lo mejor, como bien decías, ¿no? Compañero, el tema de los patrones y tal, sorprendernos, ¿no? Ya incluso el test de Turing, que es como has empezado, ¿no? Diciendo, ya a lo mejor tenemos que hacer una versión 2.0 de ese test. Pero bueno, sobre todo incidir en la profundidad, ¿no? Que es donde yo creo que hace tanta agua, ¿no? El intentar escarbar y conseguir eso que te da un maestro, eso que te da la vida, eso que es lo que luego al final esas pequeñas enseñanzas que tú aplicas en tu día a día y no tanto lo obvio de 4 bullet points, ¿no? Sí, yo aquí solo un punto de lo que estabas comentando y es aclarar que ahora mismo estamos en el inicio de todo esto. O sea, que es verdad que la inteligencia artificial, las respuestas que da, al principio nos sorprendió, pero cuando empiezas a usar y a profundizar un poquito, te das cuenta de que está muy lejos todavía, bueno, pues de tener un lenguaje muy fluido, profundo, de hacer esas reflexiones. Entonces, no hace mucho Google publicaba un artículo en el que explicaba el camino hacia la inteligencia artificial general, ¿no? Entonces, en ese camino hay 5 etapas y estamos en la primera. Y estamos en esa punta del iceberg donde estamos empezando a descubrir las posibilidades que tiene todo esto. Entonces, simplemente comentar que el camino y el desarrollo que queda es enorme, entonces es muy importante este tipo de debates para que hagamos eso de verdad ético, responsable, porque estamos a tiempo, o sea, estamos empezando y estamos empezando a ver posibilidades que tiene, entonces es el momento de construirlo pues de una manera inclusiva, de una manera responsable, de una manera ética, porque el camino es largo, pero el camino llegará a que sea prácticamente, indescifrable si es humano o no es humano, y lo habremos construido como hayamos querido construirlo, bien o mal.
Entonces estamos en ese momento y es muy importante este tipo de reflexiones. Yo creo que nos puede dar tiempo a una última rápida por allí y ya nos despedimos. Sí, mi nombre es Alfonso Martínez, soy de formación científica. Voy a emitir una opinión muy corta y a ver qué opinan, y después una pregunta que me preocupa. En principio soy positivo, creo que la humanidad se va a salvar gracias a la tecnología. Creo que hay un elemento mediático que nos desvía la atención con respecto a la inteligencia artificial. La calculadora suma, resta, multiplica y hace funciones mejor que los seres humanos y no le quitó el trabajo a nadie. Se utilizó como una herramienta y potencia la capacidad del ser humano de resolver problemas, y así veo yo la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que hay un reto grande a la educación en términos de evaluar los trabajos que entregan los alumnos en clase, porque se puede estar engañando sin quererlo a un alumno cuando contesta preguntándole a la inteligencia artificial, entrega un trabajo y sale excelente. Y no hay transferencia de información a conocimiento. Y esa persona se puede estar engañando, inclusive porque el colegio lo pueda permitir. Entonces creo que hay un reto importante en el sistema educativo en cómo utilizar la inteligencia artificial y cómo evaluar al alumno en términos del uso de la inteligencia artificial. No sé qué opinan ustedes. ¿Respondo yo? Yo creo que es un poco lo que hemos estado comentando antes. Es verdad que hay ahí un gran reto y vamos, me parece el ejemplo buenísimo que has puesto de la calculadora, ¿no? O sea, esto es una herramienta, esto potencia, entonces ahí tenemos que cambiar el modelo. O sea, eso es evidente, que lo que estábamos evaluando hasta ahora, o sea, yo cuando a mí me entregan trabajos, yo ya no estoy valorando esos trabajos, yo les hago exponer los trabajos, debato con ellos sobre el trabajo y ahí es donde vemos la profundidad. Cuando ellos ya saben que vas a hacer eso, empiezan a utilizarlo de forma diferente porque saben que ya el trabajo en sí tiene poco valor. O sea, lo importante es cómo han interiorizado y tienen una herramienta, pues como antes tenían una enciclopedia, ¿no? O una calculadora. Les está ayudando a tener más conocimiento, pero su conocimiento tiene que demostrarse de otra manera, no entregando ese simple papel. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de cómo el modelo claramente tiene que cambiar. Está más en cambiar eso que en prohibir el uso, porque es que es ponerle, como decía antes, ¿no? puertas al campo. Está ahí, es una herramienta que te va a dar mucho conocimiento y que ahora está en ese momento que no es fiable, que tiene alucinaciones. Entonces, otra parte importante que tienen que hacer es, te está ayudando, pero es que luego tú eres el que tiene que validar esto, chequear, complementar, investigar por otro lado, o sea que el trabajo se puede convertir en algo mucho más rico. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos, especialmente Juan Ignacio, Óscar y Esther por acompañarnos en este encuentro Telos. Y, por supuesto, como siempre, animaros a todos y a todas que sigáis leyendo sobre estos temas si os interesan, tanto en Telos digital como en papel, y espero veros en más encuentros. Muchas gracias.